Les decía hace rato en la primera charla que no es un acto profético, solamente es una ilustración, ¿ok? Es una ilustración de lo que yo te quiero compartir el día de hoy. Y tuvimos una serie anterior que la van a recordar, yo sé que se les va a quedar bien grabada. La serie se llamó, ¿cómo se llamó? Procesos ¿y qué? Y milagros. Muy bien, soy inteligente. La serie se llamó Procesos y Milagros. Y bueno, empezamos ahora una nueva serie. Desde que yo de alguna forma empecé a compartir o les pasé esa palabra. ¿Cuántos recuerdan la palabra que yo les hablaba acerca del arco iris, el arco? Pero bueno, yo hoy te traigo en esta serie de batallas. Mi tema es estrategias. Yo te voy a hablar de estrategias, ¿sí? De cómo tenemos un Dios que ve todo y que la vida del cristiano, tu vida y mi vida es de batallas, pero no siempre. También hay tiempos hermosos, ¿sí o no? La escritura dice que el que se arrepiente y se acerca a Dios, dice que vendrán de la presencia de Dios tiempos ¿de qué? De refrigerio. Y hay muchos tiempos, hay muchos momentos que tenemos la vida bien linda con mucho refrigerio, bien padre. Pero hay tiempos también de batallas y parece que ahorita en estos días estamos batallando con muchas cosas. Tenemos batallas y la vida es una batalla. De hecho, por ahí algunos grupos me daba risa, ¿no? Porque se pusieron las guerreras, porque vamos a ganar, ¿eh? Mujeres las guerreras, varones que se han puesto los nombres de cada grupo de conexión. Dicen, no, nosotros somos los guerreros, los valientes del Señor, porque hablan de estar ganando batallas y victorias. Y qué padre. Pero bueno, tenemos un Dios que nos va a sorprender con estrategias, que nos va a dejar ver su poder a través de estrategias, que nos va a dar estrategias que quizás no vamos a entender. Y quizás algunas veces, ¿sabes qué? Serán algunas estrategias ridículas que Dios nos dé para ir caminando cada día en la batalla de la vida y ganando, ¿sí?, nuestras victorias. Y de eso yo te quiero hablar. Pero vamos a abrir nuestra Biblia o encenderla si la tienes ahí. Vamos rápido al libro del que tocó mi esposo hace 8 días, del cual él usó para su prédica. Y vámonos a Jueces 7. ¿Sí? Enciende por ahí tu Biblia o vamos a abrirla de papel, que es muy bueno. No vengamos a la casa de Dios sin su palabra, sin la Biblia, pero a la vez también yo te aconsejo mucho y te exhorto y te pido que por favor pongas mucha atención. Si vas a usar tu Biblia electrónica, ahorita vamos a ignorar los mensajes, y no vamos a chatear ni nada de eso, ¿verdad que no? Porque todo tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Y ahorita es tiempo ¿de qué? De buscar de Dios. Vamos a estar bien atentos. Entonces mi primer punto, yo de alguna manera le ponía, no es en mi fuerza, o no es en nuestras fuerzas, no es en mi fuerza. Y quiero leerte lo que está en Jueces 7, versículo 2 en adelante hasta el 7. Y dice así: Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con sus propias fuerzas. Por lo tanto, dile al pueblo, Dios le está diciendo a Gedeón, por lo tanto dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solamente 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beben el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. ¿Cómo ven? ¿Ya has leído esta historia?
mejor lo has leído. Pero mira, escucha lo interesante de este pasaje. Cuando yo veía este pasaje, tengo mi primer punto, yo le ponía así: no es en mi fuerza. Esta batalla que se está viviendo estos días, en la serie de batallas, esto que estamos viviendo, todo el mundo, la humanidad, para los hijos de Dios, esta batalla no la vamos a ganar en nuestra fuerza, en la enseñanza. No la vamos a ganar en nuestra fuerza. Y vamos a aprender en esta historia de Gedeón que Dios ve a Gedeón ahí, todo después de que ya lo llamó. ¿Te acuerdas que lo llamó de aquel lugar donde él estaba escondidito? ¿Y qué le dijo? Varón ¿qué? Esforzado y valiente. Ven, varón esforzado y valiente. Y resulta que sale Gedeón. Me da risa, ¿verdad? Que muchas mujeres me dicen: pastora, yo le digo a mi amado, varón esforzado y valiente, declarando sobre su vida, porque esas mujeres así lo ven, como un varón esforzado y valiente, para que se levante ese varón y pueda pues brillar como Dios quiere y ganar las batallas. Pues esto fue lo que le dijo Dios a Gedeón en aquel lugar, y lo trajo para pelear una batalla. Pero dice que cuando Dios ve a Gedeón con toda esa gente que tenía, el ejército de Israel, Dios dice esto: tienes demasiados guerreros, Gedeón. Hay demasiados guerreros. Si yo dejo que tú vayas a la batalla con estos guerreros, se jactarán y pensarán que por ellos mismos ganaron la batalla. Se cuenta que aquí eran como 32,000, registra aproximadamente, guerreros que estaban con Gedeón. 32,000. Y dice Dios: no, tienes demasiados. Yo no te voy a dejar que vayas así, porque si ganas la batalla vas a pensar que fue por tu fuerza. Le dice: ok, Gedeón, ¿sabes? Diles que todo el que tenga miedo aquí, hablando del temor, enlazando el tema de hace 8 días el de ahora, le dice: si alguno tiene miedo, dile que se puede ir a su casa. Y oh, sorpresa, ¿cuántos regresaron a su casa? 22,000. Dijeron: ¿saben qué? Si tenemos miedo, Gedeón, ahí nos vemos. 22,000 se regresaron a su casa. ¿Cómo ves? Y no solamente eso, sino que dice que le quedaron 10,000 hombres a Gedeón. Pero una segunda vez Dios dice: todavía son demasiados. Dios dice: no, todavía son demasiados. A ver, Gedeón, vas a hacer esto. Los vas a llevar allí donde hay agüita, donde está el río, y van a hacer así, y de esta manera va a ser 2 grupos, y el que tome así, que traiga con sus manitas el agua y empiece a beber. Esos son los que van a ir a la guerra, porque bebían el agua y como que estaban al pendiente, a la derecha, a la izquierda. ¿Quién les veía dónde estaban? ¿Sí? Estos son los que te vas a llevar a la guerra, y los demás que se vayan también a su casa. ¿Y cuántos quedaron? 300. Solamente 300. Aquí hay algo importante, que es una frase que yo he vivido por mucho tiempo, y la abrazo y la hago mía, y digo porque así es, porque lo he experimentado, lo he vivido, y Dios es así. Y apoyándonos en estas citas bíblicas que acabo de leer, es lo siguiente. Escucha bien: Dios con mucho hace grandes cosas. Dios con mucho hace grandes cosas, pero con poco hace mucho más. Hace mucho más. A ver, repite conmigo esto, a ver todos juntos: Dios con mucho hace grandes cosas, pero con poco hace mucho más. Dios hace mucho más. Esas son las matemáticas de Dios. Esa es la lógica de Dios. Y en este punto, lo que Dios quiere recordarnos es que estas batallas que se están viviendo ahora, tenemos que vivirlos con una actitud diferente. Tenemos que vivir estas batallas con otros ojos, de otra manera, de otra forma. No con una cara de plátano, todos: ay, qué difícil, qué triste, qué horrible toda esta situación del virus, la economía, y solamente vamos con las alas caídas y con un espíritu muy negativo. Sino recordemos y vamos a entender lo que nos muestra aquí la palabra, ¿sí? Que las cosas a lo mejor sí están difíciles, pero sabes, aunque pareciera que hemos tenido varias pérdidas, Dios nos quiere recordar: con lo que Él nos ha dejado, Él se va a glorificar. Con lo que tú y yo tenemos, hermano, Él se va a glorificar. Porque yo creo que en muchas ocasiones todo esto que se ha vivido ha sido también, en cierta manera, Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido, ¿sabes?
para que nos demos cuenta que a lo mejor alguna vez Dios me ha dicho o te ha dicho: no, tienes demasiado dinero, tienes demasiada situación, tienes demasiadas cosas, demasiada salud, demasiado cosas en esto, y no como Dios malo, no malentiendas esto, sino el proceso al cual Dios quiere, ¿verdad? Por la misma situación de la vida Él permite, ¿verdad?, que las cosas pasen. Y en ocasiones ha dicho: tienen demasiado. Esto, y porque ese demasiado sobre todo es esto: demasiado orgullo, demasiada altivez, que es la que algunas ocasiones Dios quiere venir a tratar y quitar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decir: Señor, aquí estamos, mejor nos humillamos delante de ti ya, y aquí estamos para darte a ti la gloria y la honra. Porque en estos tiempos el pueblo, Dios quería que el pueblo de Israel no se llevara la honra. Dios quería que el pueblo de Israel no dijera: yo, por mí, por mis fuerzas ganamos la batalla. Sino aquí fue una enseñanza que nosotros tenemos que aplicarla. Mi punto número 2, fíjate que yo veía, era cuando Dios le dice: levántate porque el Señor te ha dado la victoria. Esto es algo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Vamos, levántense, vamos a levantarnos. Hijo, hija, levántate porque yo te he dado la victoria. Levántate porque yo te he dado la victoria. El punto anterior no es de alguna manera que Dios nos quiera dañar, sino es el punto de tratar esas partes donde Dios quiere que lo reconozcamos a Él, y que estas batallas que estamos viviendo lo necesitamos a Él y que no va a ser nuestras fuerzas. Pero tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y tomar la victoria. Y voy a leerte a continuación el verso 8 hacia adelante, que dice así: 7:8. Si me lo ponen por ahí, 7:8 dice: así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, aquí viene, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso y por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rondando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa: Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. ¿Cómo ves? Sí, sobre todas esas multitudes madianitas. Hasta aquí lo que pudimos ver fue lo siguiente. Escucha, los israelitas, dice, estaban ahí para enfrentar a los amalecitas, y ya habla de que los israelitas estaban en el monte y el enemigo estaba ¿dónde? En el valle. ¿Cuántos recuerdan la prédica de Hugo, que nos enseñaba que tenemos un Dios de montes y un Dios de valles? ¿Sí? En cualquier lugar donde estemos, Dios siempre quiere que tú y yo podamos entender que estamos junto a Él, y cuando estamos junto a Él, estamos en los montes, y Él es el Dios de montes y el Dios de valles. Pues así estaba el pueblo de Israel, y Dios le dice: levántate, porque te he dado la victoria. Levántate, Gedeón, con el ejército, porque yo te he dado la victoria. Ánimo, vamos. Pero aquí viene algo interesante.
Pero si tienes miedo, fue lo que Dios le dice a Gedeón. Pero si tienes miedo. Recordamos otra vez el tema de la semana pasada. La pregunta que aquí le hace Dios a Gedeón, algunas veces yo la he sentido para mí. Y no es malo, familia, que podamos decirle a Dios: sí, tengo miedo, Dios, tengo miedo. Porque todos hemos pasado etapas donde tenemos miedo, ¿sí o no? Miedo a todo lo que está diciendo ahorita, las enfermedades, todo lo que se está viviendo de la economía, los hijos, el futuro. Hay cierto miedo. Entonces cuando Dios viene y nos pregunta, a lo mejor, ¿tienes miedo? ¿Qué le vamos a contestar? De alguna forma Gedeón casi dijo sí, porque le dijo: si tienes miedo, ve allá con los amalecitas y vas a escuchar algo. Y si no hubiera tenido miedo, dijo: no voy, que me quedo. Pero ¿qué hizo? Dice que fue, ¿verdad? Fue a ver qué era lo que estaban ahí diciendo. Y sabes, cada día vamos a crecer en esto, más y más. Yo te animo, yo lo trato de hacer y yo creo que tú también lo vas a hacer. Vamos a crecer, ¿sabes? En ser más sinceros con Dios. Ser más sinceros con Dios. Si Dios nos preguntara: ¿tienes miedo? Le vamos: sí. ¿Te sientes triste? Sí, Señor. Pero no para quedarnos ahí, porque fíjate que esa pregunta que Dios algunas veces va a venir a decirte o a hacerte, no va a ser para que te quedes ahí. Solo es para hacer notar, ¿verdad?, que Él está ahí para ayudarnos, que Él está ahí y nos va a sacar de ahí. Sí, porque fue lo que hizo con Gedeón cuando dijo: pero si tienes miedo, mira, ven, Dios va a dar siempre una salida y nos va a libertar. Pues lo dice el Salmo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo tanto, salmos tan hermosos, que Él nos va a librar de todos nuestros temores. Él nos va a librar de todos nuestros temores, de todo lo que nosotros vivamos, porque esa ocasión fue la pregunta que le hizo a Gedeón. Él lo liberó. ¿De qué manera? En ocasiones no siempre va a ser un sueño como lo hizo con Gedeón. Sobre todo va a usar su palabra, la palabra libertadora, que nos va a traer y nos va a hacer libre de todos y cada uno de nuestros temores y problemas. Porque Gedeón tenía miedo, pues está diciendo que la escritura aquí nos está enseñando que era un ejército. El ejército del enemigo era tan numeroso que era como un enjambre de langostas, que tenían camellos, dice, como la arena del mar, imposible de contar. ¿Te puedes imaginar qué ejército tenían los amalecitas? No era pequeño, era la cosa grande. Quizás alguna vez nosotros hemos visto la cosa grande y decir: esto es imposible. Dice ahí la escritura que el ejército era imposible de contar. Nosotros quizás en situaciones hemos visto y esto es imposible, se ve imposible. Pero Dios nos enseña grandes cosas, aun cuando nosotros vemos nuestras imposibilidades. Él viene y nos ayuda. Y aquí la historia cuenta, ¿verdad?, que como Gedeón se bajó y escuchó lo que ya Dios estaba haciendo en el pueblo del enemigo, cómo Dios estaba obrando y cómo Dios estaba ya trabajando, que él vio. Y dice la escritura que esto le animó, le llevó a cobrar ánimo, que en el versículo 15, de tal manera dice que cuando él escuchó el sueño, se inclinó en adoración ante Dios. Se inclinó en adoración. Vino algo a su vida cuando él escuchó lo que pasaba, que se inclinó en adoración. Y él empezó a decir, ¿verdad?, de alguna manera lo que ya había dicho Dios. Cuando él empieza a gritar, dice: ¡hey! Levántense, porque Dios ya les ha dado la victoria, pueblo. Repitió lo que Dios ya le había dicho a él, porque se despertó en él un denuedo, un valor, y se cumplió lo que Dios le había dicho: ya te ha dado la victoria, ve, solo escucha que ya está tu batalla ganada. El día de hoy Dios nos recuerda a través de su palabra que nuestra batalla ya ha sido ganada. ¿Sí? Nuestra batalla ya ha sido ganada. Vanessa, mi hija, como a lo mejor ustedes, cuando ella ve una película, ¿sí?, por primera vez se la ve así corridita y bien, ¿sí? Pero después de esas veces que nos gusta repetir películas, pero a ella y a mí nos gusta ver películas que tengan un final feliz. ¿A cuánto les gusta ver películas que tienen un final feliz? Y si no tuvo un final feliz, que decimos: ay, no estuvo buena, ¿verdad que no? Queremos que siempre ganen los buenos, ¿sí o no? ¿Sí? Aunque ya nos han sacado por ahí algunas películas que nos dejan así como que continuará, o que ganan los feos, y decimos: no, ¿cómo que eso no me gustó,
pocas, pero la mayoría de las películas, dime si o no, ganan los buenos. Bueno, entonces a Vanessa y a mí nos gustan ver las películas, sí, pero Vanessa tiene algo que cuando ella las vuelve a repetir, ella dice: mamá, voy a ver otra vez la película, o la agarro por ahí viendo la película. Pero ella ya tiene una manera muy curiosa de verlas. Empieza la película y le pone las escenas, ¿sí?, en su computadora, así rápido, avanza en un ratito, en vez en 15 minutos ya se ve una película completa, según ella, ¿eh? Porque agarra las partes que le gustaron, pero la que más siempre pone atención, dice, es al final. Dice: mamá, porque ya sé el final. Sabes, tú y yo tenemos una película en nuestras vidas y sabemos cuál es nuestra final. Ya nuestra película de nuestras vidas, ¿sí?, está escrita en la palabra de Dios. Y ya sabemos quién es el que gana, ¿sí o no? Ya sabemos quién es el que triunfa. Yo le daría un aplauso a Dios porque, sabes, esto es real. Tenemos un Dios que ha ganado. Y Él ha ganado en la cruz del Calvario y ya nos ha dado la victoria. Entonces tú y yo tenemos que ver que la victoria ya ha sido ganada y Él ya no la ha dado. Ya sabemos el final de la historia de este mundo, cómo va a estar. Pero en el caminar estamos con esas batallas. Y me gusta cómo en la versión 60 está este pasaje, ¿verdad? Cuando Dios le dice: mira, ve, escucha, y lo que el enemigo está diciendo. Y cuando tú escuches esto vas a cobrar ánimo. En la versión 60 dice así: y ahora lo que hablen, ¿sí?, y tú escuches, cuando tú escuches eso, entonces tus manos se van a fortalecer. Tus manos se van a fortalecer. Y en la TLA, me gustó también como dice: cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Y esto era lo que Dios quería que el pueblo de Israel, que escuchara a Gedeón, lo que él ya había hecho con el enemigo, porque esto le iba a hacer que perdiera ¿qué? El miedo. Bien, cobró ánimo y fue que gritó y dijo: vamos, y hizo, ¿no? Mi tercer punto, que yo lo llamaba así, importante: estrategias y lógicas, que es aquí donde yo quiero quedarme un poquito más. Vamos al 7:16. Quiero que lo leamos. 7:16 dice así: así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. ¿Qué les dio? A los 300 hombres les dio un cuerno de carnero, una vasija y una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. Y cuando yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor, o por Jehová, dice otra versión, y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y otra por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaban cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de espanto y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor, fíjate lo que dice el 22, pon mucha atención. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como dice ahí algunas ciudades. El 23, entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. ¡Guau! ¡Qué historia! ¿Cómo ves?
Aquí vamos a aprender algo muy importante. Cuando Gedeón se siente ya motivado, pierde el miedo, agarra a la gente, a esos 300 hombres, dice que los reparten ¿cuántos? En 3 grupos, ¿sí? Y les dio esto, algo parecido a esto, algo parecido, una vasija de barro, una batea de barro, algo de barro. Les dio esto y dice que también les dio una antorcha encendida y dentro de esta vasija iba esta antorcha. Y también dice que les dio un cuerno. Este cuerno es desde Israel. De Israel lo trajeron, tengo que cuidarlo mucho, me lo prestaron. Un cuerno muy parecido a este, donde ellos lo usaban como trompetas, tocaban. Estas 3 cosas les dio. Para nosotros podemos pensar y ver un poquito, siendo que en aquellos momentos también usaban armas, como era el arco, la espada y algunas otras herramientas para la guerra. Y Gedeón resulta que le dice: esto es lo que van a llevar a la guerra. Y les dijo: y van a hacer esto, van a rodear el campamento y van a hacer lo que yo haga. Pareciera como que en un momento no fue muy, oye, ¿me mandas a la guerra con una olla de frijoles? Yo tengo una así bien bonita de frijoles, ahí salen los riquísimos. Digo, con una olla de barro. ¿A cuánto les gusta cocinar mujeres en la de barro? ¿A qué sabe bien rico? Aquí ya varias levantaron buenas cocineras a la mano. ¿Cómo que agarraste la olla de la abuelita, yo no sé, y nos traes acá la olla? Y luego le pones una antorcha de fuego ahí a la olla y nos das esto que era mucho lo que usaban los levitas para tocar, para adorar, sí, también, o cuando se anunciaba algo. Y así nos mandas con el enemigo, contra el enemigo. Pareciera que para nosotros en algunas ocasiones las cosas que usemos no nos van a ser lógicas para aventarnos a la guerra o en esta batalla que estamos viviendo, no van a ser como lógicas. Pero cuando Dios nos diga cómo hacer unas cosas, hay que hacerlas, porque sabes, muchas ocasiones es obediencia. Y lo que Dios quería al pueblo de Israel, déjale ahí en ese momento, con algo, una estrategia no muy lógica, como es ahora nosotros, es que no son las cosas en nuestras fuerzas. Este tiempo se vive no en nuestras fuerzas, no con nuestras lógicas, sino con la fuerza y a la manera de Dios. Quizás hoy te dicen cuando vienes y dices: pastores, tengo necesidad, estoy batallando con la situación económica. Y alguna vez, a lo mejor, lo que yo te puedo decir: entra a tu cuarto, dobla la rodilla, ora y clama a Dios. Y dices: pero pues eso ya hasta lo sé. Yo quería que usted me prestara, pastora, una lana, ni tengo para prestarse, pero yo quería que me solucionara de otra manera, que aquí juntara, con veces dice: vamos a juntar a todos y que todos me den una buena ofrenda. Queremos en ocasiones dar las soluciones a nuestra manera, o esperamos, no sé, que caigan milagros en cuestiones a nuestra forma. Pero Dios algunas ocasiones nos va a llevar, ¿sabes?, a batallar, a llevar batallas, a pelear con estrategias como Él quiere. Pero el punto, ¿cuál es? Para Él ser glorificado. Les ponía como testimonio en la mañana, por ejemplo, que escuchaba, ¿verdad?, de aquí una congregante que decía: pastora, es que ya no estoy vendiendo igual mi comida. Vendía quesadillas y resulta que ya no vendo tantas, ya vendo ahora tantas. Pero yo estoy viendo que Dios les está dando estrategias. Me dice: pastora, ahora ya vendo comida, una rica comida. Y dice: y ahora vendo comida. Dios le está dando estrategias de cómo. Ya no estoy haciendo como un antojo, sino estoy vendiendo ya ahora comida como pues algo importante y necesario que se necesita ahorita en estos tiempos. Y wow, le dio una estrategia. Abrieron una taquería, ¿sí? ¿Está contento? Publicidad, una taquería. Y algunos dirían: ¿cómo va a abrir ahorita en este tiempo de crisis una taquería? Pero Dios les está dando estrategias para poder ganar y vencer cada batalla. ¿Sabes tú cuál es tu batalla? A lo mejor es tu familia, tus hijos, el hogar, y dices: mi hijo está con una situación así, Dios, ¿cómo le hago en esta batalla que tengo? Y a lo mejor Dios te dice: mira, la estrategia es esta, ámalo más, sírvele de esta manera o haz esto. Y digo: pero ¿cómo? Pero son cosas que Dios, yo lo que quiero dejarte con este punto muy claro, que Dios nos va a decir cómo pelear nuestras batallas. ¿Quedó claro?
Dios nos va a enseñar cómo pelear nuestras batallas. Aunque alguna vez, ¿sabes?, no nos parezca muy lógico o quieramos pelear las batallas de otra manera. Dios nos va a decir cómo pelearlas y va a funcionar si nosotros escuchamos bien a Dios primeramente y obedecemos. Él nos va a decir cómo hacerlo y vamos a ganar esas batallas. Porque una cosa que yo puedo ver aquí es que Dios quería manifestarse con su poder y que el pueblo en aquel momento entendiera que no eran sus fuerzas, que solo tenían que levantarse, avanzar, caminar, porque Él iba a decirles cómo y iba ya a darle la victoria que Él ya había ganado desde antes. Es lo mismo el día de hoy. Es lo mismo el día de hoy, fíjate. Esto es lo mismo lo que Dios quiere. Y luego les dijo, y cada hombre permanezca en su puesto. En la lectura que acabo de hacer dice, le dijo que cada hombre permanezca en su puesto. Dios quiere que permanezcamos en el lugar donde estamos. Solo permanece y Él se va a glorificar. Permanece en Él, permanece en Él. Y luego dice que entonces cuando ellos se quedaron hacia alrededor del campamento de los enemigos, el pueblo de Israel se quedó viendo y empezó a ver cómo el pueblo enemigo estaba lleno de pánico. Imagínate llegar a esos 300 hombres con esa olla y empiezan a tocar los cuernos y esa antorcha, que ellos empiezan a tener así como mucho miedo y empiezan a tener pánico entre ellos y dicen, ¿qué onda? ¿Cómo está pasando? Porque yo creo que ellos esperaban ver así las espadas, los escudos y todo, sino que empezaron a ver hombres con ollas y con el cuerno. Pero ellos permanecieron, se quedaron ahí y vieron cómo el pueblo se empezó a paniquear, ¿sí? Mas sin embargo, fíjate lo que dice en lo que te hablaba en el versículo que creo fue el 17, cuando empieza a hablar y a decir, ¿verdad? Aquí tan importante de cómo Dios hizo, fíjate eso, hizo que el pueblo de los enemigos se pelearan entre sí y usaran la espada entre ellos mismos. Trajo confusión. Empezaron ahí ellos a pelear entre sí y pues empezaron a matar. Esto para nosotros, ¿sabes? El enemigo está confundido, se confunde cuando se levantan hijos de Dios con fe, cuando se levantan hijos que le creen a Dios y que creen en lo que Él nos está diciendo. ¿Cuántos dicen, ese soy yo? Ese soy yo, muy importante. Y bueno, déjame contarte una historia. Antes de que empezara esto de la pandemia en el mes de febrero, una hermosa pastora aquí de Zacapo, que nosotros damos cobertura, me invita a la playa, a Iztapa, a un retiro por ahí de mujeres, muy lindo, muy bonito, con un equipo de mujeres muy hermosas, a un retiro aquí a Iztapa, en el Barceló. Me invitó, me pagó todo, fue una bendición, lo cual le agradezco y que Dios la bendiga mucho, ¿no? Pero estuvimos viendo estos temas y mientras cuando ella estaba dando este tema, ella hablaba, ¿sí? Y nos estaba enseñando cosas tan importantes que ahorita vamos a ver en 2 de Corintios. Y nos mostraba, ¿verdad? Que así, como esta ollita que yo traigo aquí, que es de barro, la sacan vamos a decir, de la tierra, del barro. Nosotros estamos en manos del alfarero, ¿sí o no? Somos, dice que, barro en sus manos. Y ahí estamos. Somos nosotros esta ollita, este barro. Y dentro, ¿verdad?, de nosotros, porque ahí dice la escritura que adentro, cuando Gedeón les da las ollas a los guerreros, dentro traía la antorcha. El fuego, el Espíritu Santo. Tú sabes que en la escritura habla que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es como un fuego. Y este fuego, ¿sí?, está dentro de nosotros. Cuando tú y yo entregamos, otra vez te vuelvo a repetir esto, nuestra vida a Jesús, está aquí, habita dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Estamos sellados cuando entregamos nuestra vida a Jesús, pero a través de una búsqueda venimos muchas ocasiones a ser llenos y saturados, y cuando somos bautizados por su Espíritu Santo, venimos a ser llenos del poder del Espíritu Santo y habita, así como esta ollita que somos nosotros, de barro, polvo. Viene Dios y habita en nosotros y su Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿No te da gusto esto? ¡Qué bello! Él está dentro de nosotros. Aquí está. Yo te quiero leer esta escritura, vamos rápido a lo que habla Corintios. Por favor, si me acompañas en Corintios.
Aquí lo vamos a ver en un momentito. Segunda carta a los Corintios 4:7. 4:7. Dice así, voy a leer hasta el 10. Pon mucha atención porque está poderoso esto. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¡Wow! Dice, fíjate, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Sigo. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. ¿Cuántos dicen amén? Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Wow, vuelvo a repetir: somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Yo dije aquí, está más claro que el agua, ¿sí o no? Está más claro que el agua en este pasaje. La ollita, el fuego y el cuerno. Déjame te cuento rapidísimo algo que pasó después de esto. Cuando ya me fui yo, te digo, a este retiro, ya la pastora nos dio este tema en cuestión al pasaje, me refiero. Y tomó la ollita y nos dijo, bueno, esta ollita va a ser nuestro yo. Porque sabías que en veces nuestro barro tiene cosas que tienen que ser quebradas, tienen que ser quitadas. Y ella nos dio una tarea. Dijo, les voy a dar una tarea de que tengan su ollita y en sus tiempos de intimidad, de comunión con Dios, aquí escriban las cosas que Dios les vaya diciendo que ustedes tienen que cambiar. Llévenla a su casa y en los tiempos de devocional, de intimidad con Dios, vayan allá anotando. Y vamos a hacer algo, ahora se puede decir, pues un ejemplo o algo simbólico. Dice, y van a quebrar su ollita y diciéndole, Señor, me quebro delante de ti y aquí estoy. Y me pareció bien bonito. Yo, ¿saben? Lo tomé muy en serio. Cuando yo escuché esto, lo tomé muy en serio. Y ya cuando me vine de la playa, agarré la ollita, la metí rápido en mi maleta con una toallita bien acomodadita para que no se quebrara mi yo. Porque así le pusimos a la olla, que no se quebrara mi yo. Pusieron el yo. Y ahí vengo con mi ollita, ¿no? Llegué a mi casa por no me acuerdo cuántas semanas, pero no fue una ni dos, yo creo que fue un poco más. Esa ollita yo la tenía ahí en mi cuarto. Yo esto no le había comentado nada exactamente a mi esposa así con lujo de detalles, porque sentía que era algo Dios y yo. Solamente le dije así a grandes rasgos. Y ahí traía mi ollita para un lado y mi ollita para otro. Y Dios, en tiempos devocionales, Dios me hablaba algo y yo le escribía con lápiz, ¿sí? Ay, Señor, te pido que quebres esto de mi vida, porque pues aquí está, para que salga tu luz como el pueblo de Israel que quebró la olla. Y Señor, pero quiero ver qué más tú me vas a revelar. Y ahí traía la ollita para acá, para allá. Y ahí estaba, ¿no? Y un día, ¿verdad? Estaba yo una mañana ahí de carrera, de los cuales en vez salimos corriendo. Y ahí estaba yo corriendo con mi esposo. Y creo que me metí al baño y escuché. Y, ¡ay! Grito, ¡mi yo! Y mi esposo, ¿qué? Le digo, me quebraste mi yo. Y él, ay, amor, perdóname, es que jalé, no sé qué. Y se vino la ollita, perdóname, amor, te compro otra. Ya ven, conocen a nuestro amado pastor, ¿no? Con una sonrisa. No te preocupes, amor, yo te compro otra y te compro mejor. No, es que me quebraste mi yo. Y eso, imagina, me lo quería comer, pero no a besos, sino ay, porque me quebró mi yo. Digo, mi yo, todavía no terminaba. Y me dice, ¿qué pues? Y ya le explico, mira, así. Y amor, pues perdóname, no fue mi intención, fue un accidente. Jalé algo y se vino la ollita.
perdona mi amor, pero te compro otra, te la reparo. Y yo, ay mi olla, ya ni me acuerdo cuántos pecados había anotado allí, o cosas que tenía yo que tratar con Dios, mi olla. Y yo, ay Paul, me la quebraste. Empieza Dios a hablar en mi corazón. ¿Sabías? Yo voy a usar a tu esposo para quebrar algunos yo de ti. ¿Sabían, mujeres, que el esposo es una muy buena herramienta de Dios en ocasiones para romper nuestro yo? Pero varones, también nosotras, y decimos, heme aquí, señora. No. Somos un instrumento. Dios nos usa para romper el yo en el esposo, los hijos, los padres con los hijos, el hermano, el líder, ¿sí? A nosotros las ovejas, líderes, los pastores, las pastoras, ¿sí? El prójimo. Dios lo va a usar en ocasiones, ¿sabes qué? Para quebrar nuestros yo, para quitar cosas así que en ocasiones pareciera que van a ser enemigos, pero Dios no tanto quiere que lo veamos como enemigos. Él va a usar personas para quitar cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Su fuego, como veíamos aquí en lo que veía en el último versículo, para que Jesús se vea más en nosotros, sea más en nosotros, porque todo lo que pasamos tiene un propósito. Entonces esta pandemia y todo esto que estamos viviendo tiene un propósito, iglesia. Tiene un propósito. Para terminar, quiero leerte esto, que en estos días nuestro hermano Juan lo publicó. Nuestro pastor, querido pastor hermano Juan, nos publicó esto. Y a mí me llamó tanto la atención porque me dejó una gran enseñanza. Y dice lo siguiente, escucha bien. Gente sigue confundida, estresada e irritada por tantas situaciones vividas que están fuera de control. Gente sigue confundida, estresada e irritada por tantas situaciones vividas que están fuera del control. Así está. Pero lo más triste no es eso. Más bien es que no hay suficiente relación con Dios para aprender lecciones y cumplir propósitos que solamente se logran con el sufrimiento. Este tiempo que estamos viviendo de batallas, Dios tiene un plan hermoso. Dios tiene un plan hermoso para ti y para mí. Estas batallas Él nos va a decir que no las vamos, nos está diciendo más bien, no las vamos a ganar en nuestras propias fuerzas. Él nos está diciendo, levantémonos, levántense, vamos a pelear. Van, porque la batalla yo ya la gané. Y nos va a dar las estrategias, nos va a decir cómo. Pero en medio de todo esto, Dios va a quebrar por ahí. Él quiere, ¿sabes? Este sufrimiento que estamos pasando, Dios quiere por ahí hacer cosas en nosotros, quebrar varias cosas en nosotros para que Él sea más visto. Y otra cosa tan importante, cuando dice que cuando ellos empezaron a tocar el cuerno, lo interesante que pasó es que dice que se empezaron a matar unos con otros. Hoy, el día de hoy, Dios quiere que tú y yo toquemos nuestros cuernos. ¿Sabes cuáles nuestras trompetas? ¿Sabes cuál es? El hablar. Ir y decirle a la gente ahorita en estos momentos: hey, hay un Dios maravilloso, hay salvación, hay un Dios que salva, hay un Dios que rescata, hay un Dios que cambia, hay un Dios que hace cosas nuevas, hay un Dios en el cual encontramos esperanza, hay un Dios en el que nosotros tenemos salvación. Hablar del sacrificio de la cruz. Son tiempos de decir y presumir a nuestro Dios y hablarle a toda la gente de lo que Él hace, de lo que Él hace, de quién es Él. ¿Me estás escuchando? Este es el tiempo de tocar trompetas. Y dejemos que ahora se vayan quebrando. Todavía hay cosas que son necesarias. Y sonríele a Dios. Y sonríe cada mañana. Y sonríe en cada situación del Señor. Ok, vamos más. Otra vez, otra batalla. Vamos, ayúdanos. Pero lo vamos a hacer con la actitud de gozo, de alegría y decir: Señor, en ti estamos.